Damos la bienvenida a todos. Gracias, Martín, por la musicalización de la intro. Gracias a todo el equipo técnico que está hoy acompañándonos a través de la plataforma de Zoom y van a estar admitiendo a las personas que van a ir llegando. Vamos a dar inicio al panel que comienza ahora a las 15:30. Estamos pasaditos un minuto, así que estamos comenzando en horario. Vamos a tratar de que se mantenga así. Y vamos a dar el inicio a esta sesión con la charla de la ingeniera Mariel Contreras, que está haciendo el doctorado en Ciencias Aplicadas, Mención Ambiente y Salud, por supuesto. Creo que estamos muy cerquita a que se doctore, ya les irá contando ella. Y bueno, su charla se titula Metodología multidisciplinaria para el desarrollo de herramientas lúdico-tecnológicas. Así que, bueno, yo me quedo atento al chat para cuando vayan escribiendo sus preguntas. Y bueno, luego de Mariel va a estar respondiendo algunas consultas y preguntas que tengan, ¿sí? Bueno, gracias a todos. Mariel, todo tuyo. Buenas, ¿cómo están? Bueno, ahí les voy a compartir pantalla con la presentación. Díganme si la ven bien. Sí, se ve bien, Mariel. Sí, dame un segundo que... Ahí está. Bueno, como les contaba Cristian, ya estoy en una instancia de entrega. Soy estudiante del doctorado desde el 2017, cuando fui admitida, y bueno, a lo largo de estos 5 años ya fui cumpliendo todos los requisitos del doctorado, y bueno, este último año, durante la pandemia, estuve escribiendo, y bueno, ya estoy próxima a entregar la tesis. Entonces, lo que les voy a contar es un resumen, lo más breve posible, del trabajo que estuvimos haciendo durante estos años, y bueno, les voy a agradecer que me hagan comentarios, bueno, teniendo en cuenta que ya estoy próxima a entregar la tesis. Bueno. Lo primero que les voy a comentar es el concepto de discapacidad sobre el cual se apoya todo mi trabajo. Como les dijo Cristian, el trabajo está titulado Metodología multidisciplinaria para el desarrollo de herramientas lúdico-tecnológicas, ¿no? Entonces, y esto es para chicos con discapacidad. Entonces, el concepto de discapacidad sobre el que nos apoyamos para realizar el trabajo es el que maneja la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas con un enfoque biopsicosocial. Esto lo que dice es que la discapacidad se da en los momentos que la persona intenta participar y se manifiesta a través del compromiso de factores biológicos de la salud, de factores psicológicos o personales y de factores sociales. Estos se presentan, digamos, como problemas y barreras e impedimentos que surgen cuando esta persona trata de participar en los entornos en los que se desempeña normalmente. Luego, la Asociación Americana en Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo propone un modelo de funcionamiento humano que lo que dice es que las discapacidades intelectuales también, bueno, en concordancia con el concepto biopsicosocial, se manifiestan en el compromiso mutuo y recíproco entre las habilidades intelectuales, la conducta adaptativa, la salud, la participación, el contexto y los soportes individualizados que se le proporcionan a una persona para desempeñarse en los contextos y en los entornos en los que se desempeña diariamente, ¿no? Ya sea en caso de niños en una escuela, en un centro de día, en los lugares donde realiza sus terapias, etc. Bueno, teniendo en cuenta estos soportes individualizados de los que estamos hablando, lo que podemos encontrar dentro de esos soportes va desde infraestructura hasta materiales, hasta herramientas, ¿no? Dentro de esas herramientas que se desarrollan a medida de los individuos justamente y de sus discapacidades y de sus habilidades, están las tecnologías asistivas.
Y dentro de esas tecnologías asistivas a veces aparecen tecnologías de la información y la comunicación. Durante nuestro trabajo nosotros nos enfocamos en las tecnologías lúdicas como soporte individualizado. Tecnologías lúdicas, ¿a qué nos referimos? A aplicaciones que dentro de su funcionamiento incluyen conceptos lúdicos. En la literatura, en las investigaciones que aparecen, hay varios enfoques. Uno de los enfoques que se utiliza es elegir videojuegos comerciales, por ejemplo, y probarlos con diferentes poblaciones y ver qué efectos tienen. Lo que no consideran en estos casos son la accesibilidad y la personalización al objetivo, ¿no? Luego, otro enfoque es la tecnología prediseñada, teniendo en cuenta conceptos terapéuticos ya probados, ¿no? En la terapia tradicional. En este caso, esto no tiene en cuenta, digamos, también la personalización de estos elementos al caso particular. Luego, en el último enfoque, lo que encontramos es tecnología lúdica ya diseñada en contexto, ya sea con sus usuarios o con los profesionales que los asisten, que son los que más por ahí tienen idea del estado, de las habilidades, del potencial de cada uno de sus pacientes o alumnos, dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, nosotros nos apoyamos en este último enfoque de trabajo con los profesionales, y desde mi tesis de grado, empezamos a trabajar en desarrollar videojuegos en contexto, ¿no? Para niños con discapacidad. Y los primeros desafíos ya con los que nos encontramos al empezar a trabajar, tienen que ver con la composición del grupo de trabajo, que vamos a tener desde personas con conocimientos técnicos, hasta profesores, maestros, bueno, en mi caso ingenieros, o sea, ingeniero yo no. Luego, hay algo que es muy importante, es que hay que ajustarse al contexto de uso, no es lo mismo un videojuego que lo vamos a usar, por ejemplo, en una escuela, a un videojuego que lo podemos usar en terapia, o un videojuego que se usa en una casa, digamos, para entretenerse. Entonces, ajustarse al contexto de uso. Y luego, por último, entre por ahí los desafíos más importantes, es la heterogeneidad de usuarios. ¿Qué significa esto? Tenemos dentro de los niños que asisten, por ejemplo, a una escuela, con discapacidad vamos a tener diferentes discapacidades, y no solo diferentes discapacidades, sino diferentes grados de severidad de esas mismas discapacidades. Entonces, teniendo en cuenta todos estos desafíos, lo que decidimos al inicio de la tesis doctoral, del camino doctoral, fue diseñar una metodología que cubriera todos estos puntos, ¿no? Y así surge mi trabajo. Entonces, lo primero que les voy a contar son las hipótesis que guiaron este trabajo. La primera, lo que dice que el desarrollo de las habilidades de niños con discapacidad se va a beneficiar por herramientas lúdico-tecnológicas desarrolladas por un grupo multidisciplinario a través de una metodología hecha a medida, y las herramientas también van a ser elegidas a medida de las necesidades y las habilidades de los usuarios, no solamente pensando en la discapacidad, en lo que falta, sino también en la habilidad. Luego, una segunda hipótesis lo que dice es que las habilidades de estos niños van a mejorar con su participación en talleres lúdicos que se basan en el uso de esas herramientas que se diseñan, se articulan en una modalidad de juego cooperativa por turnos, y son diseñados y guiados por maestros y terapistas, es decir, las decisiones también de diseño de ese taller son tomadas por los maestros y son guiados por los maestros. Para poder probar estas líneas, lo que hicimos, para poder probar las hipótesis, perdón, lo que hicimos fue generar dos líneas de trabajo y objetivos asociados. La primera línea de trabajo consta de la definición de esta metodología de la que hablábamos, y se genera más a largo plazo, ¿no? Ya que va a tener una mejora continua a medida que se utilice en diferentes contextos. Y la idea es validarla justamente aplicándola en diferentes contextos. En la segunda línea, ya más como un trabajo bien de mi área, de mi disciplina, lo que hicimos fue el primer uso de la metodología en una escuela especial,
implementando un set de herramientas, utilizando esta metodología como una forma de validarla, ¿no? En un principio. Entonces, como les comentaba, la línea 1 consta de especificar estas prácticas y estas actividades para generar esta metodología de la que les estaba hablando. Lo primero que hicimos fue explorar un poco, explorar la literatura en busca de metodologías que quizás pudiéramos usar o de las que pudiéramos rescatar ciertos conceptos. Lo más natural fue ir primero hacia la ingeniería de software, donde lo que más se adecua son las metodologías ágiles, que tienen un enfoque iterativo incremental, y que permiten a través de una serie de etapas desarrollar productos de software, como les muestra la primera imagen acá. Luego, dentro de la literatura también aparecen metodologías para desarrollar herramientas y tecnología para el aula, para niños con desarrollo típico. Estas se enfocan principalmente en ayudarle al maestro o al profesor a introducir e integrar estas herramientas en el aula. Y luego, en lo que nos enfocamos nosotros, que es la tecnología para niños con discapacidad, se encuentran varias metodologías, todas con puntos importantes a tener en cuenta, pero en las reviews que hemos visto y que hemos estudiado, lo que dicen es que ninguna los cubre todos, cubre todas las guías y los desafíos importantes que hay a la hora de realizar este desarrollo desde un punto multidisciplinario. Entonces lo que hicimos fue recolectar estos puntos, estos desafíos que se plantean. Como ya por ahí veníamos un poco hablando en base al concepto de discapacidad y a los desafíos que fuimos encontrando, las características del contexto, de los usuarios y las habilidades son algo a tener en cuenta, muy importante. Luego, lo que hay que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar o diseñar una herramienta son los objetivos pedagógicos o terapéuticos a los que van a estar apuntados a concretar. Luego, teniendo en cuenta el aspecto de discapacidades, mayormente en la parte motora, lo que vamos a necesitar es que estas herramientas sean personalizables y accesibles. Luego, desde el aspecto de la multidisciplina, lo que vamos a tener es que los programadores o diseñadores van a tener un conocimiento bastante acotado en lo que es educación y discapacidad, y de la misma manera los profesionales no son especialistas en tecnología. Luego, como punto final, pero no menos importante, tener en cuenta el carácter científico de la experiencia, que obviamente vamos a querer replicar los resultados y compartirlos, comunicarlos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la validez. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que les conté, diseñamos una metodología, también iterativa e incremental, que consta de 8 etapas, que les voy a pasar a contar ahora de manera lo más breve posible, y les voy a comentar en cada una de esas etapas el rol que cumplí cuando se aplicó, ¿no? Su función y los métodos que se utilizan por cada una de esas etapas. Bueno, la primera etapa es la caracterización de usuarios y contexto. Como les decía, es muy importante observar en contexto cómo se dan las prácticas y cuáles son las discapacidades y las habilidades de los usuarios. En este caso, tomé un rol de analista y utilicé técnicas etnográficas y de observación de las prácticas que se daban en la institución. Luego, en una segunda etapa, se relevan los objetivos terapéuticos y educacionales en grupo, ¿no? En una reunión. Por general, se definen estos objetivos que van a guiar la creación tanto del taller, como objetivos ya más generales, y luego objetivos particulares o específicos que van a guiar la creación de cada una de las herramientas, entre ellas videojuegos, ¿no? Para poder relevar estos objetivos vamos a usar y utilizamos técnicas de brainstorming y entrevistas, cuando son cosas más particulares,
y tomé un rol de facilitadora y mediadora para poder combinar todos los aportes de las diferentes disciplinas, ya que puede haber en un mismo contexto, por ejemplo, profesores, maestros, terapistas, entre otros. Bien, pasando a la etapa número 3, lo que se hace en esta etapa es idear estrategias para desarrollar actividades y acciones que permitan concretar los objetivos que planteamos en la tarea anterior. En este caso, las técnicas son parecidas porque se realiza a través de trabajo grupal, de reuniones, de compartir ideas, evaluarlas y priorizarlas. Y tomo el mismo rol, nada más que en este caso también por ahí un poco en lo que es la factibilidad a nivel técnico de realizar ciertas acciones o ciertas actividades. El resultado de esta tarea se utiliza en la que sigue para definir y diseñar de manera detallada las herramientas que van a ser necesarias para realizar esas actividades y esas acciones, ¿no? En este caso se utilizan ya técnicas un poco más particulares a lo que es la ingeniería de sistemas, y entre ellos la ingeniería de requisitos, que sería elicitación de requerimientos, trabajo con un poco de esquemas, prototipos, introspección, que es cuando por ahí, cuando los profesionales no son especialistas en tecnología, algunas decisiones las toma directamente el ingeniero o les propone una idea, ya con el nivel técnico que tiene y con lo que se imagina en base a las ideas que se fueron dando en las reuniones. Y bueno, se realiza un trabajo grupal de donde sale una descripción detallada de lo que se va a querer incluir en la próxima entrega del producto, ¿no? El producto va creciendo a través de los ciclos de esta metodología. Bien, bueno, en este caso los roles son justamente, como les decía, ingeniera de requisitos, diseñador, facilitador, parecido a incrementando un poco en los roles anteriores. Luego, la etapa número 5 es la etapa más de ingeniería, más técnica, digamos. Es la etapa de implementación y testeo de estas cosas de estos diseños que se realizaron en la etapa número 4. Se desarrolla el código, se genera contenido multimedia, se testea a nivel de unidad, o sea, de cada cosa que se va generando. Se realiza el código, la programación, todas estas tareas en lo que fue la primera instanciación las realicé yo. Es un rol de arquitecto de sistema, diseñador de sistema, programador, tester. No los voy a aburrir mucho con esto, pero bueno, es la parte por ahí más técnica y que más aporta, ¿no? Luego, una vez que se tiene ya esa parte del producto, se pasa a la etapa número 6, que es donde vamos y instalamos esta nueva funcionalidad o esta nueva versión del producto en el lugar donde se usa, en su contexto de uso, ¿no? Y lo primero que se hace es realizar demos o clases sobre cómo usar las nuevas funcionalidades o la herramienta en su totalidad, si es una de las primeras, digamos, entregas. Bueno, en este caso el rol es de instalador y de instructor. Y bueno, ya en la etapa número 7 ya pasamos a una parte muy importante y muy central a la parte de investigación, que es recolectar datos cuantitativos y cualitativos. Se recolectan datos de dos tipos, ex situ e in situ. Los ex situ son por fuera del sistema, son devoluciones e intercambios que se realizan con los profesionales durante el uso, o a través del uso, digamos. Y las in situ son los datos que se recolectan dentro del sistema, bien sobre el progreso y el desempeño de los usuarios estudiantes dentro de la plataforma. O sea, dentro de los juegos, ¿no? En este caso, tomo un rol tanto de analista, porque en algunas situaciones formo parte de las sesiones y ya lo que se hace es tomar un rol de observador y observar justamente el funcionamiento en contexto de la herramienta, observando las mismas cosas por ahí que pueden observar ellos, pero desde otro punto de vista, los profesionales, ¿no? Y luego de investigador, cuando se modela, digamos, los datos que se quieren recolectar en base a lo que después se quiere comunicar o se quiere explicar del evento científico.
En la etapa entonces número 8 se realiza el análisis de los resultados y se obtiene evidencia con calidad científica, ¿no? Estos datos que se recolectaron sirven para mejorar las herramientas para toma de decisiones en un posterior ciclo de la metodología, y sirve también para comunicar los resultados y compartirlos con la comunidad, ¿no? Dentro de las técnicas que se utilizan, bueno, es estadística, testeo de hipótesis, publicar, tomar decisiones, y ya el rol es bien de analista y de investigador. Bueno, esto sería todo respecto de la metodología. Voy a tomar un traguito de agua y ya seguimos con la segunda línea. Bien. La segunda línea, ya pasamos a los objetivos más fierreros, como le gusta decir a Cristian, que es mi director, ya se habrán dado cuenta. Y bueno, el objetivo es desarrollar estas herramientas de las que venimos hablando y definir las características que debe tener este taller lúdico para promover tanto la colaboración como la socialización entre los participantes. Para poder obtener estos dos objetivos, lo primero que se hizo es establecer una relación con una escuela especial que se llama TAD, en el año 2014, cuando yo estaba estaba más o menos en la misma etapa que estoy ahora, empezando a terminar la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y lo que se encaró fue el desarrollo de una plataforma de videojuegos para los niños que asisten, que tienen de 4 a 10 años, discapacidades intelectuales y con alguna componente motora en algunos casos. ATAD, no sé si lo conocen, es una asociación de acá de Tandil, es la Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado. Y bueno, en ese año comenzamos las tareas bien técnicas de desarrollo. Entonces la plataforma que empezamos a utilizar consta de una guía para desarrollar estos videojuegos a través de interacción natural, que esto lo que nos permite es dar un gran rango de acceso a la interacción, porque lo único que usan es el cuerpo, es para comunicarse con los juegos. El sensor Kinect, que es el que utilizamos, lo que hace es sensar las articulaciones del cuerpo, y eso le pasa esos datos a la aplicación, y a través de esos datos el usuario se comunica con los objetos dentro del sistema. Bueno, entonces, a través del uso de la metodología, lo que fuimos haciendo fue crear un paquete de herramientas, que lo primero que incluye en un primer incremento es la plataforma básica. La plataforma básica, como les decía, lo que permite es el desarrollo de videojuegos de manera ágil y simple, más que nada para el desarrollador, y provee una interfaz de usuario, un sistema justamente de perfiles de usuario para ir incluyendo a los niños y ir guardando la información, y bueno, un sistema justamente de pantallas para poder ingresar a los juegos y demás, bien de estructura, ¿no? Luego, en un segundo incremento, se realizaron los prototipos de los primeros videojuegos bien simples, a través de los cuales tanto los profesionales como los niños comenzaron a estar en contacto con la tecnología y con la plataforma, a interiorizarse tanto en el uso como en el modo de interacción, como en las posibilidades tecnológicas que había. Entonces, en un tercer incremento, lo que sucedió fue que los profesionales se basaron en el diseño de los primeros videojuegos y crearon variantes. Como pueden ver, no sé si, a ver, por esto. Por ejemplo, en el juego de la esquina superior, lo que se hacía al principio era clasificar colores. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la idea de clasificación y después generamos juegos en los que se clasificaban otro tipo de conceptos. En este caso, por ejemplo, el objetivo es bien cognitivo, de clasificación de categorías por ahí abstractas. Y después, bueno, el método de
de interacción, lo que hace que también sea un juego muy, muy motriz, que el usuario se tiene que estar moviendo continuamente, o al menos tiene que mover las manos, y entonces ya ahí también se estimulan habilidades motrices. Luego, en un cuarto incremento, lo que introdujimos fue una nueva aplicación que nos permitía modificar los niveles de los juegos. O sea, le permitía a los profesionales, porque obviamente iba dentro del paquete de herramientas, les permitía generar nuevos niveles y configurarlos de manera que la complejidad fuera en incremento, ¿no? Y también otra cosa que se introdujo en este incremento fue la creación de perfiles en base a la contextura de cada uno de los usuarios, para poder personalizar los elementos que ustedes ven en estos dos juegos de arriba, que son fijos en la pantalla y que son parte de la interacción. Por ejemplo, en este de acá, no sé si alcanzan a ver que hay dos cuadritos, uno a la derecha y uno a la izquierda, tenían que tocar uno de esos cuadros para clasificar en una caja o en la otra, ¿no? Entonces lo que hicimos fue generar 4 perfiles, pequeño, mediano, alto y sentado, para generar perfiles según la contextura del usuario, y se le asignaba a cada usuario su perfil en base a sus características físicas. Entonces lo que se lograba configurando esas características espaciales, esos elementos espaciales, era que todos hicieran el mismo esfuerzo a la hora de comunicarse o jugar el juego, ¿no? Luego, en un quinto incremento y sexto incremento, se diseñaron juegos nuevos con los profesionales a través de las ideas que fueron surgiendo, y bueno, a través ya del uso bastante intensivo de los juegos anteriores. Y en un séptimo incremento nos enfocamos más en la recolección y el análisis de los datos de cada uno de los juegos. Se empezó a recolectar también la información de movimiento, como un conjunto de datos que lo que representa es el movimiento a lo largo del nivel del usuario, con las posiciones de las articulaciones del cuerpo, ¿no? Y bueno, un posterior análisis que les voy a contar un poquito más adelante. Bien, y como habíamos hablado, el taller lúdico también se diseñó a través de la metodología, fueron decisiones que se tomaron con los profesionales, y acá en este dibujito de acá les muestro un poco cómo era la distribución espacial de una sesión de juego. Usábamos 2 mesas, en una estaba la PC, desde donde un administrador de sesión, que era uno de los profesionales, o yo a veces también, dirigía la sesión, eligiendo el usuario y el juego actual para el turno que se estaba jugando, y luego una mesita más donde se ponía el sensor, y enfrentado se ponía el proyector. Bueno, en este caso creo que estaba colgado, pero la idea originalmente también era, sacábamos el proyector cada vez que teníamos que jugar. Bueno, con el rango del sensor, lo que se genera es un espacio de juego en el que tiene que estar solamente el jugador, y a un costado se posicionaban el resto de los jugadores y los maestros, ¿no? Y esto lo que generaba era una serie de comportamientos y de interacciones sociales entre los alumnos, que cuando uno de los nenes estaba jugando, uno de los estudiantes estaba jugando, los demás generaban, o sea, también participaban, bueno, dando instrucciones, alentando, se generaban diferentes tipos de conductas, y se estimulaban habilidades del dominio socioemocional. Bien, para ya ir finalizando, el cuarto objetivo era analizar datos en busca de una correlación entre la mejora incremental de estas herramientas y la mejora en los resultados de desempeño de los chicos. Y un quinto objetivo era investigar relaciones entre los objetivos que se utilizaban para generar cada juego y los dominios de desarrollo estimulados. En el primero de estos objetivos, lo que se realizó fue la publicación
de requisito del doctorado, que se tituló Herramienta basada en videojuegos para aprendizaje en los dominios motores, cognitivos y socioemocional para niños con discapacidad intelectual. Lo publicamos en 2019, lo logramos publicar en 2019, y en esta imagen que les muestro acá, bueno, es un poco la imagen de conclusión del trabajo, que lo que muestra es qué porcentaje de los niños mostró muchos comportamientos de los tipos de cada dominio, los tipos de habilidades de cada dominio. Por ejemplo, en el dominio motor teníamos difusión de movimientos, habilidades visomotoras, etc. Lo que hicimos fue generar unos cuestionarios que los llenaron los profesionales, fue un estudio observacional. En base a cada nene se mostraban ningún comportamiento asociado a esa habilidad, un poco, mucho, y en este caso lo que graficamos fue la categoría mucho, ¿no? Y esto que dice bajo, medio, alto son los momentos de la experiencia en los que lo hicimos. Bajo era baja experiencia, que eran 6 sesiones, medio eran 20 sesiones y alto eran 30 sesiones, y bueno, acá lo que mostramos es cuántos de los chicos, qué porcentaje de los chicos mostraron en esas instancias comportamientos asociados a estas habilidades. Y como se puede ver, en todo se muestra una tendencia al crecimiento a lo largo de las sesiones. Bien, y por último, en los trabajos finales de las últimas 2 materias que hice el año pasado, me enfoqué un poco más en el análisis de los resultados de los datos que fui recolectando a través de la plataforma, ¿no? De los datos de desempeño de los usuarios. Lo que hicimos en la primera materia, simulación de sistemas continuos, fue trabajar con la kinesióloga de ATAD también, para desarrollar una herramienta que nos permitiera tomar el cúmulo de datos que salía de la plataforma y expresarlo de una manera entendible, y a su vez relacionarlo con datos contextuales importantes del usuario, de las capacidades que tuviera, la edad, la discapacidad, etc. Y poder contextualizar el progreso del uso de los juegos en esas características. Y luego en el último trabajo empezamos con el estudio de los datos de movimiento que proporciona Kinect, ¿no? A través de los niveles. Acá lo que encontramos como una primera pista como para seguirlo estudiando es que el estudio de los datos de manera entrópica y el estudio de complejidad del conjunto de datos de las manos nos permitía observar que a lo largo de la edad, que es algo que se sabe y que, bueno, que siempre con los profesionales lo habíamos charlado muchas veces, que con la edad se acentúa la preferencia de un hemisferio, o sea, nos volvemos más diestros, no sería algo, tenemos más destreza en una de las 2 manos, o la diestra o la zurda, dependiendo de la persona, ¿no? Y acá lo que vimos era que se acentuaba la diferencia entrópica entre las 2 manos, con el paso del tiempo, o sea, en el análisis de estos datos. Y bueno, eso sería más o menos un gran resumen de lo que fue mi trabajo en estos 5 años. Y bueno, les cedo la palabra para que realicen algunas preguntas, quieren, y bueno, les agradezco mucho por la atención. Gracias, Mari. Gracias también por el uso del tiempo. La verdad que muy, muy ordenada. Salió en tiempo y forma. Estaba yo por decir, te quedan 2 minutos y ya fuiste terminando. Así que bueno, obviamente están más que invitados a hacer preguntas. Yo me voy a quedar un poquito en silencio por razones obvias, porque formo parte del equipo de dirección de la tesis de Mariel. Así que bueno, nada, también estoy
digamos, atento a las preguntas que hagan, porque de alguna manera esto lo vemos como un ensayo cercano para su defensa, bueno, que si sale todo bien, falta poco. Mari, si querés, deja de compartir y bueno, nos quedamos atentos ahí al chat también, que vayan. Okay. Si hay. Lucía ahí me pregunta qué otros profesionales integraron el equipo. En el de ATAD eran maestros, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, hubo en un momento, profesores de educación física. Bueno, lo último también trabajé con una kinesióloga. Fueron varios profesionales, la verdad. ¿Tenemos alguna otra pregunta más de los asistentes? Disculpen, yo levanté la mano, no sé si puedo hablar. Sí. Sí, perdón, no te dije. Bueno, Mariel, felicitaciones, la verdad me encantó tu exposición. Y felicitarte también por todo lo que has avanzado. Quería consultarte, vos al inicio de tu trabajo, ¿tuviste que armar algún protocolo que tenga que ser aprobado por algún comité de bioética para trabajar con los chicos? ¿O con el contacto con la institución y el vínculo pudiste trabajar sin inconvenientes? Con los profesionales y con las familias, ¿no? Sí, estuve, en un principio comenzamos directamente a trabajar con los profesionales, como es una escuela especial, ellos ya, como que entre comillas, tienen permiso para trabajar con los nenes, obviamente que siempre están manteniendo al tanto a las familias de qué es lo que hacen, de cómo se trabaja en la asociación, pero sí, no generamos ningún protocolo, fue más el típico, digamos, acuerdo entre exactas. De hecho, empezamos a trabajar a través de extensión, en un principio, a través de un proyecto de extensión. Claro. Y ese fue más o menos el contexto del arranque. Para empezar a trabajar, claro. Buenísimo, gracias. Sí, ahí copian una pregunta de Marina por YouTube, que dice si la metodología podría ser adaptable a personas de todas las edades. Sí, porque en realidad lo que se termina adaptando son los objetivos, en vez de, es ya el uso. La metodología es bien de trabajo, no tiene tanto que ver con a dónde está enfocada la herramienta, ¿no? Por ahí a lo Tengo mejor, una... perdón. Sí, Martín. Perdón. No, me pisé yo con Martín, digo, por ahí a lo mejor una segunda pregunta a la que hacía Marina podría ser, bueno, si habría que hacer alguna adecuación en base a las edades o qué tanto repercute las edades, digamos, de los participantes en la metodología que se hizo, ¿no? En el dominio que fue aplicado. Yo creo que la adecuación viene más por el lado de las metodologías, de las disciplinas que participen. Por ejemplo, lo que habíamos empezado a hacer en uno de los trabajos futuros es trabajar con un instituto de Mar del Plata, que son psicólogas, pero ya están ellas abocadas a la investigación. Entonces, lo que notamos que iba a resultar mucho más fácil era la parte de comunicación y publicación, toda esa parte bien de investigación, que por ahí en un entorno donde no están abocados tanto a la parte de investigación, sino bien a la práctica, eso por ahí no está tan aceitado, digamos. Lo teníamos que encargar nosotros directamente. Entonces, por ahí hay algunos detalles que se ajustan en ese aspecto. Bien. Martín, ¿tenías una pregunta? Martín Santiago. Sí, felicitaciones, Mariel. La verdad que emocionante para mí la charla. Te quería preguntar, cuando comentaste que tomaste datos cualitativos, si, digamos, la formación de grado que vos tenías fue suficiente para poder diseñar la toma de datos cualitativos y la interpretación de los datos, o si tuviste que formarte aparte o contar con la colaboración de otros profesionales. ¿Cómo manejaste eso? Sí, en ese aspecto me parece que fue vital que al principio de la experiencia
trabajamos con personal de acá de Sintec, de la parte de enseñanza de la Facultad de Ciencias Exactas, que de hecho Graciela Santos es mi codirectora de tesis, se codirige con Cristian, y como nos aporta esa parte bien de educación. Y a su vez también desde extensión también nos ayudaron mucho al principio a trabajar de esa manera, porque continuamente los profesionales se manejaban con comentarios y cómo esto tiene potencial, las ventajas, las devoluciones, registrar más a nivel de notas, bien cualitativo. Entonces, en ese sentido, en realidad lo que más me tuve que formar era un poco en la parte de las discapacidades. En un principio hice un curso de la parte de neurociencia y discapacidad del aprendizaje, trastornos del aprendizaje, como para tener un poco la idea de justamente de cómo afecta, ¿no? al desempeño de los chicos y a sus necesidades y sus habilidades. Pero sí, era más de interpretación. A mí me gusta mucho, la verdad, si no fuera tan técnica, hubiera agarrado para las ciencias sociales seguro, pero que debe haber algún profesor de la escuela despechado que nunca agarré para ese lado, pero en principio me gusta mucho, y por ahí de ese lado me supe meter, pero sí, obviamente lleva dedicación, más que nada, me parece. Bueno, una última pregunta más podemos hacer, y ya vamos cerrando para dejar lugar a la siguiente charla, así que no sé si tenemos más preguntas en YouTube. Dice el equipo técnico que no. ¿Alguien más de los presentes? Y si no, bueno, vamos agradeciéndole a Mariel. Muchas gracias a ustedes por todos los comentarios. Se la ve tranquila, así Por que la yo creo atención. que ya podemos pasar a situación de defensa de tesis y decirle doctora Mariel Contreras, si Dios quiere. Sí, es al principio, me agarra una ansiedad bárbara, después me pongo contenta. Me gusta hablar. Bueno, muchas gracias, Muchas Mariel, le gracias. agradecemos a todos y pasamos a la próxima charla. Gracias, Mari. Gracias.